Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un breve repaso y resumen de los conceptos de calor y equilibrio térmico y después vamos a pasar a hacer unos ejemplos que os sirvan de guía para los problemas que tenéis planteados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como tenéis en la teoría, aunque aquí mucho más resumido, el calor es la forma de energía que se pone en manifiesto cuando dos cuerpos se ponen en contacto y están a distinta temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto más importante de un objeto cuando le damos calor es el aumento de la temperatura. Y estas dos magnitudes vienen relacionadas por la siguiente fórmula. Calor suministrado es igual a la masa. Calor específico, que como recordáis es una característica de cada sustancia. Por ejemplo, el hierro tendrá un valor, para el agua tendremos otra, para el cobre otra. En fin, tendréis, esto siempre tendrá que ser un dato que os den en el problema. Y aquí tenemos la temperatura final y la temperatura inicial. A veces eso se pone de esta manera, se expresa como delta de T. Delta de T recuerda siempre que es la temperatura, la diferencia de temperaturas, ¿de acuerdo? Temperatura final menos temperatura inicial. Bien, por otro lado tenemos el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Pues bueno, cuando dos cuerpos se ponen en contacto y están a distinta temperatura, lo que ocurre es que hay una transferencia de energía desde el cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. De manera que al final los dos cuerpos están a la misma temperatura. Al final cuando os digan, ¿cuál será la temperatura final del equilibrio? Pues es esa temperatura final que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces el calor que cede un cuerpo será igual al calor que absorbe el otro. Lo ponemos de esta manera. Lo de los palotes estos, que significa valor absoluto, es porque los dos valores tienen que ser positivos. Pero ya veremos el truco que vamos a utilizar para que esto no nos dé problemas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora pasamos a los ejemplos, ¿de acuerdo? Los ejemplos son muy parecidos a las hojas de problemas que os he dado. Entonces, en principio, vamos a poner un ejemplo parecido, no igual, pero bueno. Y entonces el primer ejemplo es que tenemos un material desconocido de masa 500 gramos que pasa de 10 grados centígrados a 40 grados centígrados cuando se le comunican 800 julios de calor. Y te preguntan cuál es su calor específico. Pues no es simplemente de la fórmula del calor, calor igual a masa por calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Lo único que hay que hacer es sustituir los datos. Cuidado con las unidades, ¿eh? Calor, 8000 julios. La masa, fijaos, aparece 0,5 porque son 500 gramos. La masa siempre hay que ponerla en kilos. Calor específico, que es lo que nos preguntan. Temperatura final será 40 menos 10, que es la temperatura inicial. Hacemos cuentas, ¿de acuerdo? Con cuidado, 0,5 por 30 son 15, que es el que pasa aquí dividiendo. Y ya está. Con esto se acabaría el ejemplo 1. El ejemplo 2 es lo siguiente. Simplemente es un cambio de las escalas de temperatura, que también tenéis en la teoría, ¿de acuerdo? Y lo que me preguntan es que transforme 60 grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Que es la escala pues típicamente americana, ¿de acuerdo? Entonces la relación que tenéis en la teoría y en los ejercicios que os he pasado es la siguiente. La temperatura expresada en grados centígrados es igual a 5 novenos por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos preguntan, este es el dato que me dan, que son 60, y me piden la temperatura en grados Fahrenheit. Pues lo único que hay que hacer es despejar, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho ha sido pasar el 9 multiplicando, que está dividiendo, y el 5 dividiendo. Me queda aquí temperatura final menos 32, operamos esto, me da 108, y luego simplemente el 32 que está restando pasa sumando, ¿de acuerdo? Y al final tenemos la temperatura 140 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos con el ejemplo más importante, ¿de acuerdo? Que es un ejemplo de equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Entonces lo que me dicen es en el problema, juntamos 3 litros de agua que están a 10 grados centígrados con 800 gramos de hierro que inicialmente están a 300. Lo que me preguntan es calcula la temperatura final del conjunto. Los datos que me dan son el calor específico del hierro y el calor específico del agua. Entonces, fijaos aquí en el esquema, tenemos por un lado el hierro que como está a más temperatura, cede calor, que es absorbido o calor ganado por el agua, y lo que tenemos siempre, el calor que cede el hierro, es el que absorbe el agua, ¿de acuerdo? Calor cedido igual a calor ganado. Fijaros que pongo el valor absoluto por lo siguiente, mirad. Empezamos por el calor, el que gana calor es el agua. Lógicamente la temperatura final del agua va a ser más alta. Entonces cuando sustituyamos los datos tendremos 3, que son los kilos, 4180, que es el calor específico, y aquí tendremos temperatura final menos 10. Fijaos que este valor, como sabemos que el agua se va a calentar, su temperatura va a ser más alta, con lo cual este término va a ser positivo. Y ahora aquí fijaos que lo indico en rojo, ojo. Ahora el calor cedido es por parte del hierro. Será su masa, 800 gramos puesta en kilos, calor específico que me lo dan como dato, y ahora fijaos, como el hierro lo que va a hacer es enfriarse, va a pasar de una temperatura de 300 y la temperatura final va a ser más baja. Entonces, para que este término me salga positivo, lo pongo al revés. ¿De acuerdo? Muy importante este detalle.
300 menos TF. ¿Entendido? Porque la temperatura final va a ser inferior a 300 y si quiero que todo este término me salga positivo a la hora de igualar, pues lo tengo que poner de esta forma. ¿Entendido? Bien, y ahora ya lo único que nos queda es operar. Operar con cuidado y ya está, ¿de acuerdo? Aquí simplemente vamos haciendo cuentas despacito. 3 por 4180, temperatura final menos 10, aquí 0,8 por 400, 391,2. ¿Veis? Y vamos operando con cuidado, que estas cosas luego las hacéis rápido y la liamos. Hacemos las cuentas despacio, ¿veis? Y todos los pasos. Vamos juntando las temperaturas a un lado y los términos sueltos al otro y al final llegamos a una temperatura que, como veis, es intermedia entre los valores de 10 y de 300. Lógicamente, como el agua era mayor y además tiene un calor específico mucho más alto, la temperatura está mucho más cerca de la del agua que la del hierro. ¿De acuerdo? Pues ya está, esto es todo. Todos estos problemas se hacen igual. Lo único que tenéis que tener cuidado, muy importante, es ese detalle. Venga, hasta luego.